¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál va a ser el tema que vamos a cubrir en este stream? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando Venus está en las casas, el planeta Venus, desde la casa 1 hasta la casa 6. Porque si queremos hacer bien estos streams, tenemos que dedicarle un tiempo a la explicación y me doy cuenta que hacer 12 casas de un tirón es un montonazo, seguro dure más de una hora y la gente se aburre, la gente se cansa, yo me quedo sin voz también. Entonces vamos a ir poco a poco. Si bien este no va a ser un stream que va a hablar específicamente de Venus como planeta, porque tal vez para eso va a ser bueno hacer un stream especial en donde hablemos exclusivamente de ese tema. Sí, igual vamos a dar un pequeño repaso de qué es lo que representa el planeta, que nos va a ayudar a entender un poco cómo lo vamos a emplazar casa por casa. Hola Manu, todo bien, espero que vos también, te doy la bienvenida. Así que bueno, habiéndome hidratado, vamos a pasar a la explicación un poco de Venus, que para entenderla correctamente me parece muy importante que veamos cómo está conformado el símbolo de Venus. Esto nos va a ayudar un montonazo. Venus es fácil de entender porque simplemente tenemos un círculo en la parte superior y una cruz en la parte inferior. ¿Qué significa esto? El círculo, para simbología, representa el espíritu. Y abajo del círculo tenemos la cruz, que la cruz ya de por sí es una especie de figura estable, como si estuviéramos clavando algo, como si estuviéramos conformando una estructura que se parece a un cuadrado, pero desde el cruce de las líneas, y está apuntando hacia la Tierra. Piensen que hay una diferencia y es que es lo que vemos con el símbolo de Marte, que si bien no es exactamente una cruz porque se convierte en una flecha, ahí eso está apuntando hacia arriba porque es energía, pero hacia abajo representa la materia. Entonces, acá vemos que el espíritu, que es lo que está arriba, prima, o sea, que tiene prioridad por sobre lo que está abajo, que es la materia. El espíritu controla la materia. ¿Qué quiere decir esto en castellano para que lo podamos entender? Que nuestros deseos, nuestras emociones, nuestra intencionalidad, nuestro gusto, nuestra búsqueda está orientada hacia el control de lo que es concreto. Es decir, de los placeres, de lo que me gusta, de lo que me hace bien, de lo que me genera alguna sensación positiva. Esa es la representación de Venus entonces. Estamos viendo que el espíritu trabaja en función de qué es lo que hace la materia para que la materia pueda darnos algún tipo de ventaja o de placer. Es por eso que Venus está relacionado con lo que me gusta, lo que me hace bien, lo que disfruto, qué me atrae de las personas y qué hago yo para atraer a las personas también. Esperen un segundo que tengo que responder un mensaje. Perdonen, Es que tengo un encuentro con amistades después de este stream y me estaban preguntando ¿a qué hora? Entonces, bien, eso es lo que tenemos que saber de Venus. Pero cuando vamos a analizar a Venus casa por casa, tenemos que recordar algo que ya he mencionado también en streams pasados, y es que los planetas tienen funciones, ¿no? Entonces, ya recién explicamos, la función de Venus tiene que ver con el gusto, con el placer, con lo que me hace bien, con lo que disfruto, también de quién me enamoro, ¿no? Hay mucho más con respecto a de quién me enamoro, porque después está cómo me relaciono, a quién amo, que no es lo mismo que de quién me enamoro. Hay dos cuestiones diferentes. Una cosa es engancharse con alguien y la otra es amar a alguien. Y todo esto está regido por Venus. También, por supuesto, los pasatiempos, que de alguna forma es un escape para el mundo del placer. De ahí su similitud con Tauro, a quien rige exactamente, como dice Manu acá en el chat, pero también Venus rige a Libra, ojo.
Entonces en Tauro vemos el placer desde el lugar hedonista, desde el tacto, desde los sentidos, mientras que en Libra, que es un signo más de aire, vemos el contacto con el gusto, con esa cultura que nos interesa, con esa expresión artística que nos parece valiosa de ver. Son dos formas de expresar el placer. Uno es más intelectual desde Libra y otro es más terrenal como es Tauro. Si me preguntan a mí, para mí Tauro representa mejor a Libra, a Venus que Libra, pero también depende del día que me lo preguntes, así que vamos a dejar que rige a los dos mejor para no confundir a la gente. Bien, entonces esa es la función que cumple el planeta, pero ¿qué pasa cuando lo hacemos aterrizar en una casa? Ahí sucede que la casa funciona como el dónde. Entonces, básicamente estamos viendo que la función venusina se despliega sobre esa casa, haciendo que los placeres solemos encontrarlos en ese espacio que representa la casa, o tenemos una habilidad que se desarrolla mejor desde el punto de vista de la armonización y del placer gracias a que está en esa casa en particular. Siempre funciona desde un lugar de esto está obrando como eje de tal función y de tal habilidad o de tal representación simbólica, y esa representación simbólica se hace cuerpo en esta casa en particular. Y tal vez en otras casas, por supuesto que sí, porque primero estamos nosotros tomando decisiones, que eso influye en nuestras vidas, es decir, que no es que Venus va a funcionar de manera estática, Venus va a transitar por todas las casas a medida que van pasando los meses del año también. Y además tenemos otro factor, que es que nuestra Venus natal probablemente esté conectada a otros factores de nuestra carta, ayudándonos a tener una conexión con otros sectores de nuestra identidad. Para interpretar la función de un planeta mirás primero la casa y después el signo. La función del planeta es independiente de la casa y del signo. Pero si vos querés saber cómo se manifiesta esa función, si se manifiesta suave, si se manifiesta dura, si se manifiesta rápido, lento, si lo hace desde la pasión, si lo hace desde el mundo de lo concreto, si lo hace desde lo intelectual, desde lo sensible, todos esos rasgos se ven a través del signo. Hoy no vamos a ver el signo, eso lo vamos a dejar para otro stream, si no esto se va a hacer muy largo, pero sí lo vamos a ver desde la casa. Y ya vamos a ver por qué me interesa que lo veamos desde la casa específicamente. Creo que tiene un interés ahí medio cholulo que a la gente siempre le gusta. Bien. Acá les pongo una especie de ayudita memoria. Esto igual lo publiqué en mi Instagram, pero para que lo sepan. Hola Mila, te doy la bienvenida. Bueno, muy bien. Me alegro que me hayas elegido para acompañarte en la merienda. Espero que lo disfrutes. Acá dejé un listadito de tips que nos ayudan a entender un poco Venus. En principio, lo primero que vamos a saber es que Venus por signo es algo muy hablado y entre otras cosas representa la forma de amar y lo que nos gusta. Pero lo que vamos a ver es qué representa por casa en la carta natal, que eso tiene un interés un poco más difícil de conseguir desde el punto de vista de lo bibliográfico. By the way, si les interesa leer más sobre Venus en las casas, les recomiendo este libro que se llama Tierra, de Steven Forrest. Yo estoy fundamentalmente basándome en lo que dice él. Lo que sí, el libro está en inglés y no se consigue acá, así que tienen que manejarse bien con el idioma. Entonces, ¿de qué nos habla Venus en las casas? Nos habla de los espacios donde con más frecuencia vamos a tener oportunidad de encontrar relaciones significativas. No significa solo eso, también representa en dónde vamos a desarrollar los pasatiempos y las cosas que más nos gustan, en qué lugar también nos vamos a sentir más lindos, más atractivos, cuáles son esos espacios en donde la pasamos bien, ¿sí?
Y acá, cuando hablo de relaciones significativas, no me estoy refiriendo dónde en la vida te vas a enamorar, porque también es con quienes conectamos de verdad, y acá entran las amistades, no solamente los romances, ¿sí? Gente que de alguna forma nos toca el corazón. Hago esta aclaración porque pasan dos cosas. Primero, no es que porque Venus esté en una casa determinada, supongamos, no sé, la casa del trabajo, significa que el amor solo lo vas a encontrar entre compañeros y compañeras de trabajo. Sí, lo que estoy diciendo es que hay grandes probabilidades de que en esos espacios, como los... ¡Upa! Muchas gracias por ese cafecito. Hola, Lauren, ¿cómo estás? Estoy entrando a cafecito para ver a quién tengo que agradecer, porque me aparece muy chiquito en la pantalla. Manu, muchas gracias, muchas gracias. Todo por tu donación. Entonces, que Venus esté en una casa determinada no obliga que solo el amor lo podamos encontrar en esa casa, pero sí nos va a decir que como disfrutamos las actividades que representa esa casa, es factible que en ese lugar haya probabilidades de hacer más relaciones que en los otros espacios. Después, los otros espacios, como dije antes, se interconectan entre ellos. Tengan esto en claro porque yo ya veo que salen de acá diciendo no. Yo solo voy a encontrar pareja en tal lugar y no es así. No es así, por favor. Gracias, Lauren. Qué lindo elogio. Qué lindo elogio. Bueno, les voy a enseñar cómo encontrar a Venus en sus cartas natales. Ustedes van a entrar a esta página que es www.carta-natal.es. De hecho, se los voy a dejar en el chat por si recién vienen a mi stream, es la primera vez y quieren saber cómo calcularlo. Así que ahí lo tienen, entran ahí y en donde pone calcular carta natal, ponen su fecha, hora, ciudad de nacimiento, no tocan el horario, dejan todo como está, o sea, ponen el horario de nacimiento, pero no tocan qué tipo de horario pide la carta. Por las dudas se los voy a mostrar porque ahora me metí en camisa de 11 varas, lo tengo que explicar. Ponen el nombre acá, la fecha de nacimiento, esto es lo que digo, lo dejan en HL como está, no tocan nada. Como no tengo ganas de ingresar una carta, vamos a usar la carta natal de este señor, que no sé quién es, pero hoy cumpleaños. No cumpleaños, está tipo puesto al azar ahí, porque nos va a servir de ejemplo para ver dónde está el Venus, ¿no? El Venus de este señor, fíjense, está en la casa 5. Y si nos cuesta entenderlo o si nos cuesta buscarlo, hay una manera más fácil de encontrarlo y es que siguen scrolleando para abajo en la página y van a ver que literalmente dice Venus y miren, estaba en la casa 4. Yo no había visto bien porque el dibujito estaba muy al borde, pero parece que está en la casa anterior. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Como el caso de este señor que está en la casa 4 pero por entrar en la 5. La interpretación sigue siendo en la casa original, o sea que seguimos interpretando Venus en la 4, pero ese Venus salpica alguna de sus temáticas en la próxima casa. Por ejemplo, como este señor que tiene de la 4 a la 5, algunos temas que son de mi familiaridad, de mis raíces, de mis tradiciones, de lo que me resulta hogareño y común, lo exploro después en el ámbito de la creatividad, del romance, de la diversión, de las vacaciones y todas esas cosas que tienen que ver con la casa 5. Bien. Ahora vamos a adentrarnos en los amplios terrenos de Venus en cada una de las casas. Vamos a arrancar con la casa 1. Aguárdenme que tengo que ver, me hice unas notitas que me van a ser de utilidad para explicarles. Momento. Esto mismo que contás, ¿aplica para la revolución solar? No aplica. La revolución solar es un mundo completamente diferente. No, o sea, yo sé lo que vos seguramente te estarás preguntando, ¿no? Si Venus me cae en tal casa de la revolución solar, ¿habrá posibilidad de que yo conozca a alguien según la casa en donde cayó Venus? Es una posibilidad, pero es una posibilidad muy chiquita, porque Venus, recordemos que cuando vemos revoluciones solares está siempre en tanto movimiento que va a quedar un ratito muy cortito ahí. Entonces capaz
no va a afectar tanto desde ese lugar, y lo que está en la carta natal sin duda es algo que reina un poco más en todas nuestras vidas. Entonces ahí es donde vamos a prestar más atención. Bueno, vamos a empezar con Venus en la casa 1 entonces. Primero que nada, voy a hacerles una clasificación, ¿no? Primero, ¿cuál es la forma en la que yo puedo interpretar este Venus correctamente según la casa en la que está? ¿Dónde encontramos a esas personas significativas en nuestra vida? ¿Cómo reconocemos a esas personas y situaciones también que voy a disfrutar? Y también cuáles son las cosas que tengo que evitar, porque como siempre todo planeta puede llegar a explorar una polaridad, y yo recuerden que siempre en mis streams me gusta contarles cuál es el lado extremo, el lado que hay que evitar, el lado que hay que cuidarse de. Entonces, Venus en la casa 1 primero, ¿desde qué lugar puedo ampliar su poder? Tiene que ver con desarrollar la habilidad para ser yo directa, ser asertiva, ser independiente. Venus está literalmente en la casa 1 y la casa 1 tiene que ver con la expresión de mi propia identidad. Por lo tanto, cuando soy yo misma es cuando mejor funciona mi Venus. Y esto tiene que ver con cómo yo empiezo a reconocer naturalmente cuáles son las leyes de las relaciones, porque la casa 1 está relacionada con la casa 7, que es su opuesta, y esto es el eje del relacionamiento, el yo en contraposición con los demás. Acá también nos está hablando de que nuestra expresión tiene que ver con el compromiso, también con el entender que en la intimidad mucho de lo que yo vaya a aprender en la intimidad tiene que ver con saber decir que sí y saber decir que no, ¿no es cierto? Imponer mi identidad, mi personalidad. Y también hay una necesidad desde Venus en la 1 de aceptar que tengo que prestar atención a mi estilo personal, a mi apariencia física también puede ser, pero no desde el lugar de ser superficial, ¿eh? Ojo, no nos confundamos. Desde este lugar del autocuidado, desde que todas las cosas que yo represento necesito explorarlas porque amo poder explorarlas, porque voy a encontrar placer en la alimentación de quién soy yo, de mí misma. Y esto también hace que yo misma tenga la capacidad de hacer un escrutinio de en qué cosas estoy exagerando mi propia identidad. Estoy dándome una autoimportancia que puede ser demasiado extremista. Ahora que pasamos a esto, ¿qué pasa cuando Venus nos habla de relacionamiento, ¿no? ¿En dónde encuentro a esas personas significativas en mi vida? Las encuentro en primera instancia sin buscarlas, ¿sí? Porque como Venus está en la 1, Venus se expresa acá. Entonces es como si naturalmente, siendo yo misma, me encontrara a las personas en el momento en el que me dedico a mis pasatiempos, en el que mi identidad expresa el estilo. Entonces, por eso es que habitualmente se dice que las personas con Venus en casa 1 son personas atractivas. No necesariamente es así. La vuelta de tuerca es que son atractivas en tanto y en cuanto están haciendo lo que disfrutan, porque su contacto con el disfrute forma parte del brillo de su propia identidad. No es que nacen con Venus en una y automáticamente son personas hegemónicas, que es un error muy común que suelo ver en algunos libros viejos, sobre todo. Siempre hay que tener sentido común e incluso criticar libros nuevos y libros viejos o leer varios autores a la vez para formar el propio pensamiento. ¿Ves eso en alguien que conoces y tiene Venus en la 1, Mila? Bueno, después también otra cosa que ayuda al encuentro de estas personas es el tener actitudes que sean un poco atrevidas de alguna forma, pero que apoyen los encuentros humanos. Esta cosa de mi yo más sociable, este yo que me muestro, que tengo ganas de explorar y de expresar hacia afuera quién yo soy. Claro, que tiene esa Venus. Bueno, ¿y cómo reconozco a esas personas, no? Yo ya tengo a Venus ahí, pero ¿cómo hago yo para conocer a esas personas teniendo Venus en 1? En primera instancia, encontrarme con gentes que están haciendo lo que quieren, que
que también tienen una apariencia de confianza, un enganche positivo conmigo, ¿no? Esto de cuando yo voy a tu encuentro, vos estás disfrutando de esta relación y a su vez estamos disfrutando entre ambos esta conexión social que tenemos. Y también gente creativa en algún punto, porque Venus tiene algo creativo, y es esto de crear vidas significativas para ellos, personas que no solamente están defendiendo su propia autonomía, porque si yo tengo Venus en 1, me va a importar mi autonomía y voy a valorar a las personas que tengan autonomía, sino aquellos que reflejen verdaderamente cuál es la naturaleza de su propio Venus. Es decir, que aquellas personas que no estén dejando a su Venus brillar, que no estén permitiéndose ser felices, disfrutar, dedicarse a sus pasatiempos, encontrar lo que les da placer, son personas que tal vez mi Venus en 1 va a detectar que no son para mí, o que en algún punto no la voy a pasar tan bien, o va a haber algo que va a hacer ruido. Y por supuesto, como les dije antes, vamos a llegar al punto de cuáles son las cosas que tal vez tengo que evitar o tengo que tener cuidado con mi Venus en 1. En este caso es el asumir demasiado control sobre las vidas de otras personas, porque con Venus en 1 yo tengo tanto poder sobre lo que me gusta que a veces, sin darme cuenta, me voy a imponer sobre los demás diciendo lo que yo quiero es más importante que lo que quiere el resto. Entonces, ojo las personas con Venus en 1 que corran sin darse cuenta ese riesgo de ser demasiado egoístas o incluso ser percibidas demasiado egoístas porque se ponen tanto en primer lugar lo que les gusta que tal vez, aunque estén considerando la opinión ajena, son percibidas así y capaz decís qué injusto que me vean como alguien egoísta si yo no lo soy. Entonces también hay que cederle a algunas personas el volante y no agarrarlo siempre yo para hacer lo que yo quiero, ¿no? Bueno, acá Mila nos está dando su testimonio con una persona que conoce en su vida y que coincide con esta descripción de Venus. Así que bueno, seguramente a esta persona le venga bien ver este stream. Se lo pasas así como quien no quiere la cosa. Bien, les traje un ejemplo de alguien con Venus en 1. El ejemplo es Ingrid Bergman. Acá hay mucha gente joven en este stream, así que me da miedo que haya gente que no sepa quién es Ingrid Bergman, pero bueno, es una actriz muy conocida de hace mucho tiempo, en los años 50, 60, y que la película más importante que hizo ella, y que seguramente creo que ustedes la habrán escuchado, es Asesinato en el Orient Express, que era como una película muy parecida a las pelis que hay ahora de Glass Onion, que es así tipo de muchas personas en un lugar y a ver, todos son sospechosos y a ver quién es la pista del crimen, una onda así, ¿no? Bueno, esta mujer, me gusta la anécdota de ella porque para mí es muy literal lo que le pasó. Ella confeccionó una carta y se la mandó a un director de cine. A ver si acá está el director de cine, que ahora me olvidé cómo se llamaba. Rossellini. Este director, Roberto Rossellini, ella le manda una carta y le dice: yo quiero estar en una de tus películas. Entonces Roberto Rossellini acepta, la conoce y empiezan a trabajar juntos para hacer películas y se enamoran. Literalmente Ingrid estaba haciendo lo que a ella se le cantó, tomó la iniciativa de ir a buscar lo que ella deseaba, y Roberto Rossellini se enamora de esta persona que está en conexión total con el deseo y con el placer y con lo que ella busca como actriz. Y hasta incluso se les armó un quilombo terrible por estar juntos, porque ella estaba en pareja en ese momento y se divorció. Y estamos hace muchos años atrás en donde que las mujeres se divorcian y se pongan a salir con otro tipo era algo muy mal visto, pero ella igual le importó un carajo, fue e hizo lo que quiso. Y ese fue su encanto, y Roberto Rossellini se enamoró de su encanto y él también contribuyó al deseo de ella, entonces funcionó de una manera muy fluida esa relación, fueron muy famosos por eso. Bueno, vamos a pasar ahora a Venus en la casa 2.
En la casa 2, en primera instancia, la configuración de Venus en la 2 tiene que ver con la confianza. La casa 2 es una casa que se relaciona con mis recursos. Los recursos materiales en una medida, pero más profundamente la capacidad que tengo yo de valorar esos recursos, de entender que lo que es mío vale algo y que yo tengo una capacidad que es linda, es interesante, es atractiva, es deseada. Y para eso tengo que tener confianza, tengo que confiar en que yo me puedo valer por mis propios medios. Entonces, hay un sentido que tiene el potencial de desarrollarse con Venus en 2, que es el sentido de el valor personal y sin descender a la arrogancia, por supuesto, ¿no? Esto de recordarme que hay personas que son afortunadas de tenerme en sus vidas porque justo el recurso o mi habilidad que les estoy aportando vale realmente la pena. Obviamente que ya están sospechando el foreshadowing, que cuando lleguemos a la parte del defecto puede pasar que la autoimportancia se vaya al otro lado de la vereda, pero acá estamos hablando primero de el momento ideal y el potencial ideal que manifiesta Venus en esta casa. Entonces, acá yo invierto en mis atractivos con Venus en la 2. ¿Ese atractivo puede ser algo físico? Sí, puede ser, pero puede ser, por ejemplo, decir, bueno, voy a poner toda mi plata en este curso y en mejorar, o voy a invertir mi tiempo y todo lo que yo pueda hacer para desarrollar este atractivo que tengo, este valor, esta capacidad que hace que otras personas me deseen en sus trabajos, en sus vidas, en la resolución de determinadas situaciones. Entonces, la persona con Venus en 2 desarrolla la habilidad de no subestimarse, de ser valiosa, de ser valorada, no solamente en la vida, sino como pareja o como compañera, porque acá también tenemos esto de que Venus tiene mucho que ver con el afecto. Y lo que tiene que hacer esta persona, el aprendizaje que en algún punto va a tener en su vida, es el aprender a no conformarse con menos, ¿sí? Esto capaz a no todo el mundo le va a pasar, pero esta persona va a tener que enfrentarse a esta situación de decir, hey, ¿me conformé con menos? ¿Qué estoy haciendo acá? Manu dice yo, Venus en 2 y en Piscis siempre fue mi problema, a veces arrogante y a veces poca confianza. Y bueno, con Piscis ahí hay como también un doble juego, ¿no? Porque Piscis es tan empático que se desvive mucho por los demás, pero ese Venus en 2 es el que te trae a la realidad y te dice, a veces también tenés que vivir por vos, o si te desvivís por los demás, tiene que ser con gente que realmente digas, por esta persona re vale la pena desvivirse. Bien, ¿dónde encuentra a estas relaciones significativas la persona con Venus en 2? Si presta atención, seguramente va a encontrar esto en gente que tal vez viene a reconocerle cuáles son sus esfuerzos, ¿no? También en las personas que invierten en ella de alguna forma, que le dicen, dale, vos podés, vos avanzás, vos lográs estas cosas. También incluso en la gente que le dice o la incita a que tome decisiones o se involucre en acciones que son un poco arriesgadas. ¿Por qué pasa esto? Porque la casa 2, al tener una relación tan fuerte con mi subsistencia, con mi capacidad de sobrevivir en el mundo, de valerme con mis propios recursos, las personas que me instan a eso, de alguna forma me están invitando a que yo subsista, a que yo me la juegue por eso que es mi capacidad. Entonces la gente con Venus en casa 2 en gran medida conoce personas cuando se arriesga, cuando hace algo por su cuidado personal, también en circunstancias relacionadas al dinero, a las inversiones, a la subsistencia. Capaz le terminó prestando algo a alguien, ese alguien se convirtió en alguien importante o se termina asociando con una persona por un fin de proyecto comercial y se termina enamorando por ese lado o termina encontrando una gran amistad. Pero los momentos son desafiantes, ese es el común denominador de la persona con Venus en 2. Encuentra personas en momentos desafiantes, en momentos que le dan miedo, en situaciones en donde dice, si supero esto, realmente sé que yo valgo, pero wow, me tengo que arriesgar un montón para llegar a esta situación.
Mila hace una muy buena pregunta, que es que si tiene similitudes de Venus en Tauro. Yo no le llamaría similitudes porque ese es un error. De hecho, los libros viejos suelen ponerte Venus en Tauro o Venus en la 2. Falso. Tauro representa el cómo. Venus es como el signo en donde está. La casa es en donde se desarrolla y no es lo mismo. Va a tener algunos espacios de sincronía. Espacio de sincronía puede ser, por ejemplo, que la persona de Venus en 2 va a tener un tema que trabajar respecto a sus recursos y la persona con Venus en Tauro tiene un interés por generar recursos. Pero no es lo mismo un interés que un tema con tener que desarrollarlo. Entonces ahí hay pequeñas diferencias que son importantes, porque una persona con Venus en la 2 capaz me dice, a mí nunca me interesó tener plata, pero la vida me puso en situaciones en donde yo tuve que generarla o en donde empecé a recibir aumentos y subidas de sueldo y no sé qué pasó, que una persona con Venus en Tauro que capaz no le pasa eso, pero sí sucede que le interesan las cosas materiales y la acumulación. Manu dice, sí me pasa con mis amigas que siempre me dicen si vos podés, si vos tenés suerte, etcétera. Igual fue una muy buena pregunta, Mila, porque es una confusión habitual y está bueno sacar eso, despejar esa duda, así que fue muy, muy bien puesto esta duda. Bueno, ¿cómo reconoce a estas personas con las que sincroniza la persona con Venus en 2? Probablemente en el momento en el que se está encontrando con una dificultad o con un desafío en donde su confianza se pone a prueba. Esos momentos en donde Venus en 2 está dudando, es ahí en donde repentinamente se encuentra con gente que le dice, hey, ¿estás desconfiando de vos mismo? ¿Y qué tal si no? Entonces, capaz Venus en 2 no encuentre personas tan significativas en momentos en donde la está haciendo la plancha. Es más probable que esa gente aparezca en esos momentos de tensión en donde digo, uy, ¿voy a poder o no voy a poder? Y también hay algo particular con respecto al cumplimiento de metas, ¿no? Al lograr algo que me genere estabilidad, que también tiene que ver con la afinidad que tiene este Venus por otras personas. Entonces también hay que prestar atención a qué es lo que me pasa con respecto a esa gente que sabe cómo ir a conseguir lo que es para ella. ¿Cuáles son las cosas que hay que evitar con Venus en la 2? La excesiva generosidad, y esto acá me parece muy interesante, ojo, porque la excesiva generosidad tiene una vuelta de tuerca y es esto de que yo termino convirtiendo en lenguaje del amor todo lo que significa dar algo. Entonces, ¿qué le pasa a veces a Venus en 2? Agarra y le regala un montón de cosas a la gente que quiere, o está todo el tiempo ofreciendo más de lo que es suyo y cediéndole cosas a los demás. Y eso no tiene nada de malo, me parece que es un gesto fabuloso. Pero mucho cuidado con confundirse y terminar haciendo que el lenguaje del afecto sea solamente lo que yo entrego desde el punto de vista material o el esfuerzo que yo hago por los otros a través de acciones de sostener al resto y de convertir a las personas en dependientes de lo que yo tengo. Entonces ahí está la trampa, ¿no? Hay otras formas de amar y algunas no exigen que demos nada y eso es lo que tiene que aprender Venus en 2. Vamos a buscar ahora a ver qué persona me separé que tenga Venus en 2. Bueno, con Brad Pitt me pareció un ejemplo muy claro porque a Brad Pitt le pasaron dos cosas que son importantes. La primera es que sus dos grandes parejas que le conocemos de toda la vida las conoció haciendo dinero, básicamente trabajando en películas o en series en donde no significaban un gran avance para su carrera, pero que eran para hacerse una platita extra. Y después algo que me parece interesante es que cuando él estaba con la primera actriz, que es Jennifer Aniston, un poco quiso dejar de estar ahí porque él quería ser padre y su pareja no. Entonces él sentía que no se valoraba su deseo. Obviamente que después tenemos las aristas, ¿no? Aclaro esto porque yo no me estoy poniendo del lado de nadie y no sé qué habrá pasado en esa relación, pero fíjense cómo cada persona, según dónde tiene su Venus, lo vive desde una óptica distinta y esta es la óptica que seguramente ha tenido él. Vamos a pasar ahora al siguiente Venus, a Venus en la casa 3.
La casa 3 es la casa que tiene que ver con las comunicaciones, con los intercambios, con los aprendizajes cotidianos que yo tengo a través de la información inmediata. Es decir, que la casa 3 nos habla de nuestros vecinos, de nuestros entornos cercanos, pero también de cursos, talleres, escuelas a las que vayamos y también de nuestro contacto con la comunicación, los libros, las bibliotecas, las redes sociales, los teléfonos. Todas estas cosas están regidas en este espacio. Los viajes cortos también, pequeños viajes, ¿no? Voy en colectivo todos los días a tal lugar. Entonces, ¿cómo se manifiesta Venus en la 3? A través de una forma de expresar que es bastante reveladora, en donde yo no explico y expreso solamente mi autenticidad a través de mi corazón, sino que literalmente mis palabras hablan de quién soy yo. Entonces, acá la persona con Venus en 3 lo primero que tiene que hacer es confiar en su curiosidad, ir detrás de cualquier camino que represente algún tipo de interés, porque ese camino es el que le revela quién es, y especialmente estos intereses suelen involucrar cuestiones venusinas, como por ejemplo lo artístico, lo estético, o hasta incluso la exploración de las relaciones, que es otra carga venusina, pero desde otro punto de vista, ¿no? También algo que importa es el proceso de aprender para esta persona. Esta persona disfruta aprendiendo. Entonces, tener actividad constante en el terreno de engancharse con un tema nuevo le resulta muy interesante. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es que en ese proceso de disfrute del aprendizaje también le va a resultar difícil mantenerse en un solo tema por mucho tiempo. Va a ser una persona que va a tener muchos intereses y que va a tener la capacidad de sostenerlos al mismo tiempo. ¿Te suena mucho a Mercurio la casa 3? Y sí, es muy parecido porque son los dos planetas personales, tanto Mercurio como Venus, entonces guardan cierta relación con cómo yo me desarrollo en estos ámbitos de cercanía. Solamente que Venus va un poco más desde el disfrute, mientras que Mercurio lo hace directamente desde lo intelectual. Bueno, Mila, no importa, después lo podés seguir viendo en YouTube si te perdés la segunda parte. Gracias por venir. Ay, muchas gracias por la suscripción, Paul. Gracias. Aprovecho que Paul está haciendo eso para decirles que si están en Twitch y si tienen Amazon Prime se pueden suscribir gratuitamente con el botón que está abajito y a mí me ayuda un montón, así que ténganlo en cuenta. Bueno, ¿qué más también pasa desde la pasión, desde el interés? Esta persona le interesa la conversación apasionante, pero desde lo sofisticado, ¿no? Es como que, ¿qué es lo que pasa? Se une acá la función venusina de lo refinado, de lo artístico, de lo bello, con el mundo de lo cotidiano. Entonces yo quiero que lo cotidiano sea bello. Entonces voy a tratar de hablar con florituras, voy a tratar de dedicar mi vida y mis intereses al mundo de lo artístico, voy a tratar de desarrollar una verdadera armonía a través de lo comunicacional. ¿Dónde conoce una persona con Venus en 3 a esas personas que son significativas en su vida? Concretamente, en cosas que tengan que ver con la comunicación. Es decir, que, por ejemplo, yendo a clases, a talleres, en una biblioteca, en la universidad o tal vez capaz más en la escuela. También en espacios en donde hay alguien que está siguiendo el mismo interés o el mismo pasatiempo que ella. En redes sociales, capaz el Venus en 3 es la persona que más probabilidad tiene de que le vaya bien scrolleando en Tinder que otras, chateando, ¿no? Todos estos encuentros que tienen un cruce con la comunicación en su estado puro y lo educacional hace que orbiten personas que después probablemente le queden por mucho tiempo en su vida. Entonces acá en estos encuentros, en estos espacios que están hechos para aprender, para educar, para leer, para escribir, estas personas suelen encontrar gente significativa. ¿Y cómo reconocen a esas personas? Esto es muy fácil para esta persona. Simplemente
leyendo, aprendiendo, dando rienda suelta a sus pasatiempos, a sus intereses, disfrutando de ideas frescas que los enganchen con el mundo, ¿no? Porque curioseando esta persona descubre personas que están curioseando igual que ella. En conversaciones, cuanto más charla esta persona, más es capaz de reconocer cuál es la gente que sincroniza con ella. Por eso le va a gustar hablar mucho. Pero no es que le sale natural como tipo un Mercurio, es como una cuestión de que disfrute, qué lindo. Riesgos de este Venus en 3. ¿Cuáles son las cosas que tiene que evitar o que tiene que cuidarse de? No dejar correr los silencios, ¿no? Hay una cosa tan linda por el tema de agarrar todo lo que puedo, dar rienda suelta a la comunicación, estar en contacto con todo el mundo, que me olvido que los silencios también reflejan algo. Entonces, dejar que el espacio transcurra en silencio es algo que esta persona debería poder aprender para equilibrarse. También es importante que lo que revela de ella misma verbalmente, es importante que suceda en el proceso de la persona que tiene enfrente. Entonces, si yo estoy poniendo todo en lo que comunico de mí, no me tengo que olvidar que hay otras personas que también me quieren comunicar algo de ellas. Entonces, ¿cómo estoy ocupando yo el espacio si solamente hablo de mis intereses y no de los intereses de otras personas? Y lo último es recordar que las relaciones lo único que abarcan no solamente son las comunicaciones y las conversaciones, hay mucho más que se puede cubrir. Vamos a ver qué persona tiene Venus en 3 y el ejemplo me encanta porque es tan literal que ya me da risa. Stephen King a su esposa de toda la vida la conoció literalmente en una biblioteca, gente. Es como, yo creo que hay personas con Venus en 3 que no conocen a la gente tan literalmente como le pasó a Stephen King. Es impresionante. Y lo que me causa gracia es que esta mujer no es cualquier mujer, es la mujer que cuando él tiró el boceto de The Shining a la basura porque le parecía que estaba mal y que no era suficiente, no, era The Shining, no era Carrie, bueno, no me acuerdo, una de sus películas más taquilleras, tiró el boceto a la basura, estaba harto de escribirle, decía, no, esto no está bien, no me gusta, qué sé yo, y ella sacó ese boceto de la basura, se lo puso a leer y le dijo, che, amigo, esto está buenísimo. ¿Qué tal si seguís, si lo presentamos? Presentémoslos a ver qué pasa. Y bueno, nada, o sea, realmente ha sido una pareja significativa para él. ¿Qué tal que la persona que está creyendo en vos y leyó literalmente tu obra, tu arte? Y bueno, aparte nada, Venus en 3, ¿no? Escribir de manera fantástica. Nada. Stephen King, señoras y señores, Venus en 3. Bueno, vamos a pasar ahora a Venus en la casa 4. Este Venus es un poco más difícil, me costó encontrar ejemplos, ya vamos a llegar al porqué de eso, pero primero vamos a hablar de cuál es el concepto o cómo se desarrolla este Venus, ¿no? Acá esta persona se desarrolla de maneras en las que refleja qué tipo de persona es internamente. Es decir, que sus profundidades psicológicas y su naturaleza interna hace que se tome la intimidad muy en serio y esto le ayuda a entender o a distinguir qué es real de lo que no. Entonces, cuando conecta con alguien más, indefectiblemente necesita que esa conexión tenga que ver con la confianza, con la convivencia, con sacar y dejar de lado el velo del momento superficial de la conquista, que no digo que no lo disfrute, probablemente sí, pero en algún punto lo que su corazón va a buscar es poder correr ese velo y ver qué es lo que hay dentro y poder mostrar lo suyo también, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta persona muestra su vulnerabilidad como parte de su propio atractivo y también es alguien que en su vida aprende que la confianza es algo que toma tiempo. Entonces, las personas con Venus en 4
Es gente que entiende que el amor hay que ir construyéndolo de a poquito, que hay que ser paciente y gentil con las personas para ir conociéndolas, que también van desarrollando su habilidad de generar estas parejas o estas relaciones que son de por vida, pero que lo que es breve y apasionado no va a ser suficiente en algún punto para ellas. Van a necesitar que se conecte con algo más afianzado. Entonces tal vez Venus en 4, a menos que veamos el resto de la carta y haya otros factores, pero visto de manera superficial, Venus en 4 en general va a tener esa tendencia a buscar un poco afianzarse, pero de a poquito, ¿sí? Sin apurarse. Ahora, ¿dónde encuentra personas significativas Venus en 4 en su vida? En lugares tranquilos, en donde se puede relajar, en donde se puede comunicar profundamente. A veces a través de familiares conoce a estas personas o de personas que se siente como que fueran parte de mi familia, ¿no? Y también en cosas que involucren el hogar, la tierra a la que pertenezco, el espacio del que vivo, lo patriótico, el país, la región, el barrio. También, o sea, visitando, o sea, no necesariamente mi barrio, ¿no? Puede ser cuando yo me voy de visita a un lugar en donde conozco a alguien que está directamente en su tierra natal. Acá también ocurre algo que tiene que ver un poco con lo hogareño. Eso es lo que impacta a la persona con Venus en la 4. ¿Y cómo reconoce a estas personas en su vida? Reconoce que es gente que tiene la capacidad de reflexionar. Cuando se encuentra con gente que en el proceso del encuentro, de la conquista, no hace mucho teatro en las relaciones, no se manifiesta de manera agresiva, no parece que estuviera en un apuro por conectar con ella, se da cuenta que se toma su tiempo. Gente que no está apurada sexualmente también, ¿no? Que no está, digamos, en un apuro en la primera cita, esto ya tiene que pasar. Personas que incluso manifiestan un poco de cautela como parte de su propia identidad, ¿no? Ahí se da cuenta que hay algo que puede picar, que pueda funcionar. Y por supuesto, gente que en algún punto valora aquello que tiene un peso emocional profundo. Y por supuesto, hasta el último punto, ¿cuáles son las cosas que debe evitar la persona con Venus en la 4? Es tal vez esa necesidad de volverse disponible emocionalmente para otras personas. Es esta regla que parece haber sido creada en el universo y que parece que todo el mundo tiene que aceptar, ¿no? Que es esto de que tenemos que, ¿cómo se llama? Tenemos que salir con un montón de gente para darnos cuenta con quién nos queremos casar o con quién queremos estar. Esta especie de danza riesgosa que esta persona muy probablemente, de nuevo, entre paréntesis, a menos que haya otros factores en la carta, pero muy probablemente no lo disfrute un montonazo. Entonces, hay una situación acá que se pone en juego, que es esta cosa de decir, y si yo me tomo mi tiempo y no estoy con todo el mundo en el que me cruzo, esta persona un poco tiene que comprometerse con esa identidad suya y no caer en el riesgo de hacer lo que hacen los demás simplemente porque es lo que te dicen que es lo que hay que hacer. Entonces, ahí está el riesgo. ¿Quién tenemos? Steve Jobs lo puse porque también quería dar ejemplos que no fueran románticos. Steve Jobs es un tipo que conoce a través de una persona muy cercana a él, a Steven Wozniak, que es la persona con la que hizo la sociedad más importante de su vida, más allá de todo lo que le sucedió después y todo el conflicto que hubo. La persona más significativa de su vida fue la que colaboró en su vida para que él llegue a una situación de éxito a través de los descubrimientos que hicieron desde la informática.
Entonces, acá nos encontramos que termina siendo una persona de su núcleo cercano, que además era un compañero de cuarto, que termina llevándolo a este otro tipo que tenía mucha diferencia de edad, pero con quien conectaron y que durante mucho tiempo en entrevistas decía que se llevaban como si fueran hermanos. Otro ejemplo que también no lo puse acá en carta, pero que está presente es Edgar Allan Poe, que se casó literalmente con una prima de él y como tenía tan poco interés, aparentemente la amaba mucho, pero también se dice que no tenían relaciones sexuales. No estoy diciendo que con Venus en la 4 no tengas relaciones sexuales, pero digo que él disfrutaba esta relación desde el cariño. Y además era una persona que él conocía desde hace mucho tiempo, incluso se conocía desde que él ya tenía 7 años y la relación terminó siendo arreglada por la familia mucho tiempo después y él en muchos de sus escritos comenta cuánto quería a esta persona, ¿no? Más allá de que pensemos si está bien o mal estar con un primo, que la familia, la diferencia de edad y todas esas cosas de antes que obviamente son un condicionamiento. Pero hablamos de cómo le afectó acá a la persona, porque hay mucha gente que se llevaba mal con su pareja cuando eran esos matrimonios arreglados y él ese problema no lo tenía. Se dirigía a ella muy amorosamente. Bien, vamos a pasar ahora a Venus en la 5. En la casa 5 tenemos la casa del disfrute y la creatividad desde diferentes ópticas. El disfrute y la creatividad puede estar emplazado en las vacaciones, en pasarla bien, en estar en una situación de festividad, en estar jugando. También puede ser simplemente el estar en una circunstancia que se relacione con los niños, ¿no? Porque en algún punto jugar significa el ser niños nosotros. Entonces, el contacto con la infancia propia también nos habla de algo que tiene que ver con hijos o que tiene que ver con estar haciendo algo creativo. Entonces, ¿cómo se manifiesta Venus en 5 de por sí? A través, es muy colorido Venus en 5. Pensemos que hay una creatividad y está Venus ahí dándole colores y belleza a todo lo que existe. Entonces, acá tenemos una persona que no tiene miedo de buscar su espacio para poder brillar, para mostrar sus colores, para también ser creativa de formas bellas y explorar estas formas y desarrollar la habilidad de ser muy espontánea para consigo misma, de sentirse cómoda con su cuerpo y también con mucha confianza de su propia sexualidad, porque hay algo de Venus que tiene que ver con el atractivo propio. ¿Dónde encuentra Venus en 5 relaciones significativas? En los momentos en donde está detrás de su creatividad, en donde está en un proyecto que necesita ser alimentado a través de alguna mirada más de embellecimiento de las cosas, tal vez en clubes donde se escucha música, en lugares donde se hacen fiesta, en galerías de arte, en actividades que están relacionadas con las artes performativas, por ejemplo la actuación, ¿no? Y también en donde ella está o él está como protagonista, ¿no? Porque la casa 5 tiene que ver con la expresión de mi ego y Venus tiene que ver con mi belleza. Entonces, donde mi belleza está puesta en el centro del escenario, ahí también puede ser que conozca gente. Es decir, que una persona con Venus en 5 es probable que tenga, digamos, bastante contacto con sus fans, ¿no? ¿Cómo reconoce a esta persona a la gente que sincroniza con ella? Va a ser muy fácil, simplemente en todo momento en donde no se esté escondiendo y donde no se esté guardando. Momentos en donde está performando, en donde está expresándose, en donde está en el escenario. También en situaciones en donde su actitud o su comportamiento refleja expresiones de su propia naturaleza o de su propio Venus. Ahí es donde la persona con Venus en 5 va a tener que ir a fijarse en dónde tiene Venus por signo y cuando está expresando esas cualidades de ese signo es seguramente en donde más se va a encontrar gente así, ¿no? También en los momentos extrovertidos de su identidad, porque tener Venus en 5 no significa obligatoriamente que seamos personas extrovertidas, pero sí que en nuestros momentos de extroversión es donde se nos acerca la gente significativa. ¿Y cuáles son las cosas que no hay que exagerar o que hay que tener cuidado de? Quizá características en donde
quiero tratar de ser aburrida, quiero tratar de ser prototípica, quiero ir con la manada, hacer lo que hace todo el mundo. También en las relaciones íntimas en donde muestro esas dimensiones de mi humanidad con las que yo estoy disconforme, pero desde un lugar en donde yo no los quiero expresar, pero bueno, todo el mundo me obliga a que yo sea de esta manera, ¿no? También puede ser que esta persona tenga que tener cuidado de sentirse insegura y que esa inseguridad sea la que mueva su temor a no ser querida. Entonces ahí es donde está expresando una identidad que tiene que ver con el impresionar a todo el mundo y no con ser ella misma. Esto es muy importante para una persona con Venus en 5. Confundir el hacer un show de mí mismo para tratar de impresionar a los demás que celebrar mi identidad y que eso sea lo que impresiona a la gente. Vamos a ver a quién tenemos en Venus en 5. Como ejemplo, la traje a Mila Jovovich. Mila Jovovich es una actriz que me parece muy interesante ponerla como ejemplo porque la mayor parte de su vida ha salido con directores de cine. Es interesante porque además el director de cine con el que está ahora, que se llama Alexander Anderson, creo. Esperen un momentito, seguro por acá dice... Andrews. No me acuerdo. A ver, vamos a buscarla en Wikipedia. Mila Jovovich. Porque a veces esta página no está muy completa. Paul Anderson. Ahí está, se llama Paul. Le cambié el nombre. Perdón, Paul, por decirte Alexander. Bueno. Y Paul Anderson es el director de todas las películas de Resident Evil donde ella literalmente estuvo como protagonista. Y lo mismo le pasó cuando hizo la película de Juana de Arco con Luc Besson, que también fue su pareja durante un tiempo mucho más corto que Paul Anderson, pero aún así. Entonces fíjense qué interesante esto de que yo soy la figura central de lo que vos estás dirigiendo y en esta posición de protagonista en donde estoy expresando todo mi brillo personal, vos te enamorás de mí y yo me enamoro de vos porque también vos estás expresando algo en donde sos sumamente creativo, porque la Casa 5 tiene mucho que ver con la dirección de cine. Entonces acá va este ejemplo que me parece que funciona muy bien. Bueno. Vamos a pasar a la última casa que vamos a expresar hoy, porque como les dije antes, si no se nos hace muy largo el stream, después en otro stream vamos a hablar de las 6 casas que restan. Acá vamos a ver la casa 6. La casa 6 que tiene que ver con el mejoramiento personal, con el trabajo y las situaciones cotidianas, con nuestros hábitos. En muchos aspectos se relaciona con el trabajo en relación de dependencia, pero también tiene que ver con mis costumbres cotidianas, ¿no? Mis rutinas. Entonces, ¿cómo se manifiesta conceptualmente Venus en la 6? En primera instancia, con amor al trabajo, pero no al trabajo de decir, ay, cómo me encanta que me exploten, sino a esto de cómo yo puedo poner mis habilidades a prueba y cómo esas habilidades yo logro que mejoren constantemente. Entonces, es el aprender a buscar la perfección en las cosas, el espacio en donde yo encuentro el placer. Y esto tiene que ver con la palabra habilidad, con cómo yo con estas habilidades me expongo también a mentores, disfruto de conocer a esas personas que tanto saben más que yo y que me transmiten un conocimiento que yo puedo poner en práctica y puedo repetir todos los días. Y en esa rutina de repetición cada vez lo hago mejor y cada día que pasa soy mejor hasta que en algún punto yo me convierto en una mentora. Entonces, esta persona de Venus en las 6 hace que el ser humilde para seguir aprendiendo se convierta en un arte y que el proceso arranca en el momento en el que sus habilidades hacen que todo funcione mejor.
que todo se armonice. Y esto, por supuesto, también tiene un intercambio con el concepto venusino, y es que también, para mí, las relaciones tienen que ver con hacerlas funcionar. Esto quiere decir que con Venus en 6, en algún punto, yo entiendo que una verdadera relación va a tener éxito en mi vida en la medida en la que nos expongamos a una rutina, a una práctica de cotidianeidad, a un compartir nuestros hábitos y nuestras conductas en el día a día. ¿Dónde encuentra esta persona de Venus en 6 estas relaciones significativas? Seguramente las va a encontrar en espacios en donde esté desarrollando alguna especie de deber o de responsabilidad. También es una posibilidad que se encuentra a estas personas en el momento en el que está buscando a alguien que la guíe o alguien que le enseñe. Así que también Venus en 6 tiene este pequeño fetiche, posible fetiche, de que se enamora de los modelos a seguir que tiene en su vida, de los profesores, de profesoras, de sus maestros. Así que ojo Venus en 6, sobre todo cuando hay una gran diferencia de edad. También se va a encontrar personas en espacios en donde están mejorando, en donde se está buscando la perfección de algo. Ahí es donde también se va a encontrar gente significativa. Ahora, ¿cómo reconoce a estas personas Venus en 6? Cuando se encuentra con gente que es hábil haciendo algo, ¿no? Que tiene una competencia para expresar una capacidad. También encuentra gente o la detecta en aquellas personas que logran hacer que algo sea eficiente o que buscan la eficacia en sus haceres cotidianos, sus quehaceres cotidianos. Personas que no son pretenciosas, ¿no? Pero que sí son muy observadoras de lo que hacen y tratan de mejorarlo. Y sin importar la edad, acá buscan gente que exprese cierta madurez, que se den cuenta que tienen esta cosa de cómo puedo estar mejorando constantemente, de qué manera yo puedo subir escalones respecto a mis capacidades y también a ser mejor persona yo, por supuesto. Entonces acá es donde se pone en juego esto de cómo puedo hacer que mis actitudes realmente reflejen mi madurez y mi mejoramiento personal. Ahí es donde tiene que buscar Venus en 6. ¿Y qué es lo que tiene que evitar Venus en 6? ¿Qué tiene que tener cuidado? El estar constantemente obsesionándose por ayudar a las personas que ama. Porque en esta cosa de ofrecer servicios y de tener una virtud o adquirir rápidamente responsabilidades, quizás se olvida que hay personas que no pueden estar constantemente dependiendo de su ayuda o tal vez que simplemente no quieren ser ayudadas. Esta cosa de el autosacrificio sin que nadie nos haya pedido porque lo disfruto en las relaciones en donde me vuelvo tan fundamental que no dejo que los demás abren sus alas o aprendan. Entonces es interesante esto que sucede, ¿no? Porque es una contradicción. Venus en la 6 busca la forma de encontrar algo de atractivo en sus modelos a seguir, pero también genera esta situación de desigualdad que tiene que aprender a equilibrar. Lo bueno es que sabe que esto se puede lograr a través de la convivencia, pero en algún punto van a tener que distribuirse equitativamente en estas relaciones quiénes son modelos a seguir para determinadas cosas y cuándo lo es la otra persona, para que no haya un desequilibrio, para que no sea yo el constante aprendiz y confundir amor con admiración. Bien, vamos a ver qué ejemplos tengo de Venus en la 6. Les traje a Carl Jung. Carl Jung es interesante lo que le sucedió porque tenemos dos ejemplos interesantes con él. En primera instancia, cómo se une a la escuela de Freud, porque él veía en Freud una persona que admiraba muchísimo y cómo en algún punto se termina independizando de esa escuela porque él mejoró tanto que sintió que necesitaba hacer sus propias teorías. Pero también la esposa de él, con la que estuvieron muchísimos años juntos, fue una alumna de su escuela. Entonces, en algún punto, ella se une a esa escuela porque tenía interés por los conocimientos de Jung y ella termina alcanzando más o menos el nivel de él y es ahí en donde se ponen en pareja. Entonces, acá tenemos otro intercambio. O sea, hay mucho del aprendizaje de vos sos mi guía, yo soy tu guía. Perdón, estoy sacándome al perro de encima con el pie mientras les hablo. Así que eso fue Venus en todas las casas de la 1 a la 6. Vamos
vamos a ver un calendario antes de confirmar qué vamos a estar haciendo la semana que viene. Bueno, no, la semana que viene la semana que viene vamos a ver ascendente Piscis, porque es la season Piscis y tenemos que hablar de ese ascendente. Y la otra semana vamos a ver finalmente Venus desde la casa 7 hasta la casa 12. Así que les espero la semana que viene, todavía no sé qué día voy a streamear, martes, jueves, viernes, vaya uno a saber. Pero no me quiero ir sin recordarles que me pueden colaborar de muchas maneras. Pueden colaborarme donándome un cafecito, pueden colaborarme también suscribiéndose a mi canal de Twitch. O incluso si les interesa y si les gusta cómo comunico yo, también puede ser contratándome si les interesa hacerse carta natal o revolución solar. Y si no pueden hacer nada de todo eso, difundiéndome, siguiéndome en YouTube, haciendo comentarios, ayudando al algoritmo a que me haga crecer, ahí también me ayudan un montonazo. Ascendente y Sol Piscis, no, Sol Piscis ya está el video. Lo podés encontrar en YouTube. Ahora te muestro dónde. Si ustedes entran a mi canal de YouTube, que ahora se los voy a mostrar por aquí. Tuki. Este es mi canal. Ustedes van a videos. Y a ver, no, listas de reproducción. Listas de reproducción lo van a encontrar más rápido. Entonces, van a herramientas, predicciones, revolución solar, los 12... Bueno, los 12 ascendentes, acá va a estar el ascendente Piscis cuando esté terminado. En los 12 signos acá pueden ver el Sol en Piscis, ¿sí? Esta lista de reproducción ya está completa, tiene los 12 signos, así que allí pueden verlo. No pasa nada, Laura, no pasa nada. Bueno, gente... Me voy. Nos vemos la próxima semana. Ya les voy a estar avisando seguramente por Instagram y por Twitter el día que streamé. Así que veremos cuándo nos vemos y que tengan un hermoso fin de semana. Espero que no les mate mucho el calor. Tomen mucha agüita. Nos vemos. Gracias por estar. Chau, chau.